Estamos a 13 de octubre del 2024 y el hermano Tomás y yo vamos a tener una charlita sobre esta secta destructiva que son los mal llamados testigos de Jehová, sobre los falsos testigos de Jehová, porque hemos visto un vídeo, un programa de televisión de hace unos días, se emitió en un canal aquí en España que se llama Telecinco, o Telecirco, como llamamos nosotros, donde invitaron pues a una serie de personas que formaron parte de esta secta y hablaron de diferentes cosas, como vamos a exponer aquí Tomás y yo. Cosas pues que yo personalmente en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras cosas pues estoy totalmente en contra. Ya sabéis que esta organización falsa, esta religión diabólica, pues lógicamente para engañar a millones de personas tienen que enseñar unas cosas que sean verdaderas. Si no, no engañarían a nadie. Si todo lo que enseñan fuera falso, fuera mentira, pues no engañarían absolutamente a nadie. Así es como Satanás engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Y bueno, yo he estado viendo el vídeo un par de horas y Tomás también lo ha visto, así que vamos a comentar este vídeo. Hablaron también de, pues eso, de corrupción que existe dentro de esa secta, corrupción de menores, a niños que, bueno, que dentro de la organización pues los abusan de ellos sexualmente, como ocurre en otras sectas. Ocurre en la Iglesia Católica muchísimo, ocurre también en sectas protestantes, en mormones, etcétera, etcétera. Y también ocurre en esta organización satánica que se hace pasar por la única y verdadera organización de Jehová aquí en la tierra. Así que dejo paso a Tomás para que aporte y bueno, expone aquí de lo que vamos a hablar y iniciamos, por lo tanto. Paso palabra. Efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta que los medios, los grandes medios de comunicación son en parte medios de manipulación. Diré la parte que no les conviene, la parte donde las ciertas agencias mediatizadas por entidades supranacionales interesadas en favorecer las denominadas formas de vida alternativas, ¿m? antifamilia, antifamilia heterosexual con lo que suele implicar su usufructo, que es la producción de descendencia, son contrarias a ello, porque quieren atacar esas entidades supranacionales, pues la familia para atacar el último bastión en el cual el individuo como persona se apoya. Caso, por ejemplo, de que hay una guerra y de esa forma tendrá el individuo más controlado y llevar a cabo su plan de acabar con parte importante de la población mundial. Entonces, claro, estas agencias, estos canales televisivos están sometidos a esas agencias. Entonces, hay que coger un poco por pelos y tener en cuenta lo que a ellos les conviene y no. Teniendo en cuenta esto, hay partes de la secta que es cierto que dicen. Es decir, cuando se abusa de un niño, que es lo grave aquí, o de una niña, o una violación en sí, ¿qué es el problema aquí? El problema aquí es, nosotros te vamos a dar con lo que es un comité, creo que es el comité de sucursal, creo que se le llama, si no recuerdo mal, y ese comité de sucursal te deriva a que presuntamente tú denuncies, pero siempre antes de que tú denuncies se te dice, mira que esto se va a hablar de nosotros, se va a hablar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y date cuenta que van a aprovechar para manchar la organización de Jehová. Y eso mancha el nombre de Jehová porque sabes que quieren atacar a la organización de Jehová, Dios. Y yo te recomendaría que pongas las cosas en las manos de Jehová, que Él lo va a solucionar. Y de hecho, en ese sentido, este puerco gobernantoide, que es Jeffrey Jackson, este gordo ceboso, hace no mucho dijo literalmente que hay que dejarse pisotear o que hay que pisotearse. Pisotéense, palabras textuales de él, no me invento nada. Pisotéense. Y a la parte le daba la risa. Porque, como quien deja las manos de Jehová, cuidado, no digas mucho. ¿Para qué? Porque cuanto más casos salgan de ahí, se mancha y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, de ahí que luego salgan y de ahí que la secta cambiara, por ejemplo, Watchtower por
jw.org porque había demasiadas demandas, Watchtower tenía demasiadas demandas y era demasiado conocida por las demandas y decidieron cambiar ese nombre. O sea, así de, y eso es así, esa como una comisión australiana de donde se investigaron, salieron cientos de casos de abusos sexuales, porque al parecer hubo otros que al parecer no eran atarallados, eran simpatizantes, etcétera, pero sí salió a la palestra. ¿Por qué? Por eso es lo que sucede ahí. Paso palabra, hermano, esto si comentar algo. Muy bien. Sí, a ver, yo voy a hacer aquí un poquito más el papel de entrevistador, porque sabemos que tú hace unas semanas, hace muy poquitos meses, saliste de esta organización diabólica de los falsos testigos de Jehová y conoces muy bien desde dentro esta organización, esta secta. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Tú crees, Tomás, que una organización donde existe la corrupción de menores, donde, donde abusan de niños sexualmente, montones de casos, ya he mencionado casos de Australia y otros muchos sitios más, incluidos aquí en España? Ha habido un juicio hace pocos años, ya sabes, aquí en España sobre este asunto. Entonces, ¿tú crees que una organización así puede ser realmente la organización de Jehová en la tierra, la única iglesia verdadera, el verdadero pueblo de Dios? Paso para adelante. Aquí hay que preguntarnos qué nos dice el sentido común. Cuando tu sentido común te dice que sí, es que tu mente está averiada por el destrozo mental de una secta. Así de simple. O sea, nadie creería si esto pasa en cualquier agrupación que tiene que ver con la agrupación filosófica, si esto pasa, o sea, ¿qué diría cualquier atalayado? ¿Qué diría cualquier atalayado cuando en un grupo político, por ejemplo, en una agrupación política, salen casos de abuso de menores? Mira la política, mira lo que es la política mundana, ¿no veis? Ah, pero cuando pasa tus filas, no, es que en el pueblo de Israel había algunas cosas oscuras. No, hombre, tu sentido común está obstruido, no te permite, es como la hormiguita, con respecto a la hormiguita, que hacen cosas increíbles, ¿eh? Yo creo que valen más, que tienen bastante más capacidad que muchos atalayados, teniendo en cuenta que mucho, porque es así, o sea, esta seta está destrozada, la cabeza se la han destrozada. Algo tan sencillo como esto, una cuestión de sentido común, esto debería ser suficiente para que alguien cuestionara esto. Paso palabra. Sí, estoy de acuerdo, vamos, yo veo absolutamente imposible que dentro de la única llamada única organización de Jehová en la tierra, el verdadero pueblo de Dios, exista toda esta corrupción en muchos asuntos, en muchos ámbitos, corrupción total y ya el abuso de hombres, eso ya es impresionante. Otra pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Tú crees, Tomás, el por qué, nos podrías explicar, porque tú conoces bien la organización, la secta, has estado 2 años en ella y hace unos poquitos meses has abandonado, dentro del llamado cuerpo gobernante, el puerco gobernante, como lo llamamos nosotros, ¿por qué el puerco gobernante oculta todos estos casos de abusos sexuales dentro de esa organización diabólica y repugnante, que son los mal llamados testigos de Jehová, porque sabemos que no son verdaderos testigos de Jehová, porque nunca han visto con sus ojos a este señor Jehová? Por lo tanto, es imposible que sean verdaderos testigos de Jehová. ¿Por qué el puerco gobernante de esta secta satánica oculta siempre, a toda costa, intenta ocultar todos estos casos de abusos sexuales a niños dentro de esa secta diabólica y destructiva? Es muy buena. De hecho, hasta hace poco salió una información en distintos medios informativos de una investigación que había habido en donde el puerco gobernante intentaba que no fueran objeto de investigación y tuvieron que enfrentarse a una multa hubo una historia de estas. Muy sencillo, es que si esto sale de ahí la cantidad de abogados que tiene que pagar el puerco gobernante. Si esto sale a la palestra, llega un momento que
en su dimensión real al que le comunican al amo de casa, al que quieren captar. No entra, porque la gente tonta no es. O sea, hay gente, puede ser una persona mentalmente inestable o lo que sea, pero es muy inestable o no entra si está ahí, la realidad adelante, en ese sentido. Ajá, sí, esa es la razón por la cual ocultan todos estos casos. Claro, luego siempre salen con el argumento bíblico bueno, si no hay dos o tres testigos no se le puede acusar de nada, pero claro, en un abuso sexual de un niño, por ejemplo, de esta organización, ¿cómo pueden existir dos o tres testigos que puedan testificar en contra de ese corruptor de menores? Claro, o sea, si no hay, es imposible, porque eso lo hacen en la intimidad. Entonces, por eso siempre lo ocultan, porque no puede haber, es imposible que haya dos o tres testigos, ¿no, Tomás? Efectivamente, es imposible que haya dos o tres testigos y al niño un adulto lo puede manipular. Y eso el puerco gobernante sabe perfectamente que un niño es fácilmente manipulable. Entonces, de ahí lo puerco que es. Lo puerco que eres, Jeffrey Jackson. Puerco. Paso palabra. Así es. Bueno, si te parece, Tomás, vamos a entrar un poquito en el vídeo, en el programa de televisión, en Telecirco que dieron. Ahí había varios ex miembros de esta organización satánica. Vamos a tocar un poquito los temas que trataron en ese programa de televisión. A ver, por ejemplo, el tema familiar. El tema familiar. De que si un miembro de esta organización, pues abandona la secta, por ejemplo, el hijo abandona la secta y no quiere saber nada de ellos, ya su propia familia cercana ya lo tienen como un apestado, ya rehusan tener contacto con él, ya no los hablan. Eso, visto desde el punto de vista bíblico, ¿es correcto? ¿O eso es un abuso típico de una secta destructiva totalmente como es esta organización? Eso es típico de una secta totalmente destructiva, porque si bien es cierto que eso pasa con el individuo de la familia una vez que se da el remojón, o sea, que si el niño no se llega a dar el remojón, porque eso yo no lo voy a llamar bautismo, evidentemente, en principio, si no llega a ser tampoco publicador no bautizado, pues si hace algo grave, no es lo mismo que si será o no hace o grave según la óptica de la secta, que no siempre coincide con lo que es grave bíblicamente. Pero el problema es que muchas veces la familia lo induce a que se dé ese remojón. Yo conozco el caso de un chaval que la madre le destrozó la cabeza y el padre, un títere, un entre comillas anciano, porque ahí les llaman ancianos cualquier cosa, le comió coco la madre, sí, venga, no sé qué, y el chaval se dio el remojón, llegó un momento en que el chaval no quería seguir ahí, quería hacer una vida diferente al margen de eso, pero ¿qué pasa? Es que le indujo a la familia a que se hiciera el remojón. No es una decisión personal. Entonces ese es el problema, eso es lo que no es bíblico. Paso palabra. Exactamente. Son inducidos completamente por la organización y su literatura basura y apóstata. ¿Para qué sea un remojón? Tomás dice un remojón, efectivamente es un remojón porque no tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados, ¿verdad, Tomás? O sea, lo que hicieron contigo, por ejemplo, que te dieron también un remojón, eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Efectivamente, sabemos que el verdadero bautismo, y cualquiera que lea, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús, el bautizado, el que es bautizado, invoca el nombre de Jesús, como el caso de Ananías, Hechos 22:16, y ahí no, ahí simplemente lo remojan porque tiene que ver con un acto en donde él entra, de forma como entra en el agua, entra en la organización. Y ahí es las pautas de la organización. Paso para Exactamente. El verdadero bautismo, como has dicho, pues era en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Leemos en muchos pasajes, como Hechos 2:38, etcétera, etcétera.
Y ahí no invocan en absoluto, en esos remojones falsos, en esa parodia, en esa burla de bautismo que ellos hacen, no invocan el nombre de Jesús para ser salvo. Ya lo dijo Ananías, se lo dijo a Pablo, levántate, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Eso no lo hacen, ¿verdad?, en esa organización falsa y diabólica. En absoluto. Te dan un meeting, te hacen una serie de preguntas, pero no en la piscinita. No antes de la piscinita, lo que es en el local, cuando tú estás vestido, con la corbata, con tal, una serie de preguntas, y luego de esa serie de preguntas, entre las cuales que te comprometes que tú, en la vida, la organización, pues quieres tener una vida por y para la organización que usa Jehová con su Espíritu Santo, y sí, sí, te meten en un sitio, unos cuartos de baño, ahí te cambias y luego desde ahí te desvían para la piscinita. Y en la piscinita, pues te da un remojón y venga, te aplauden, ¡ah! Venga, siguiente remojón. Y luego te vuelves al camerino ese, vuelves a cambiar otra vez y ya para lo que es el local. O sea, ahí no es nada bíblico eso. En fin, que es una burla, es una parodia del verdadero bautismo. Es una total burla, no tiene que ver nada con el verdadero bautismo para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo. A ver, volviendo al tema familiar. A ver, si te parece, vamos a analizar especialmente dos textos del Nuevo Testamento donde esta organización satánica y destructiva pretenden basar esa doctrina de que tenemos que tener como apestados, como personas muertas, a aquellos que se han apartado, que han abandonado esa organización diabólica y fraudulenta. Ahora me vienen a la mente dos pasajes, que son los siguientes. Un pasaje de Pablo, creo que se encuentra en la epístola a los Corintios. Si alguno de entre vosotros fuere, pues eso, adúltero, fornicario, ladrón, etcétera, etcétera, con el tal ni aun comáis. Ese es uno. Y el otro pasaje se encuentra, creo que es en la primera epístola de Juan, que si viene a vosotros con otra doctrina diferente, no trae la doctrina de Cristo, apartaos de él. Entonces, vamos a comentar esos textos para que los oyentes vean, se den cuenta que no tiene que ver nada con lo que hacen ellos. Porque el primer texto de Corintios, esas palabras de Pablo, es algún hermano llamándose hermano fuere da una serie de pecados, adúltero, fornicario, idólatra, etcétera, con el tal ni aun comáis. Está hablando de falsos hermanos que practican esos pecados, que dicen que son hermanos, y lo que está diciendo con ese tipo de falsos hermanos, ni aun comamos, nos apartemos de ellos. Pero no está hablando de personas que se apartan de una organización. Está hablando de personas, de hermanos, que practican esos pecados, ¿verdad, Tomás? Paso para Ahí lo dice bien claro, ¿no? En 1 Corintios 5:11. Dice que si alguien llamándose hermano, pues un fornicador, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, con el cual no comáis. O sea, hay unas normas. Pero ojito, es que la organización, la secta esta, tiene normas y tiene consejos. Pero esto es una falacia, cuidado. Porque el consejo es que si tú no la acatas, como consejo, allá tú, pero nosotros te seguimos tratando igual, te seguimos hermano igual en todos los sentidos, a cualquier efecto. Pero ahí no, en la secta esa no. En la secta, si tú no acatas toda una retaíla de consejos que no tienen nada que ver con esto que hemos leído, ni con los pecados de 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, ¿vale? Entonces ya, uy, sí, te sonreímos, te damos la manita, pero poco más, que ya eres poco espiritual. Cuidado con los poco espirituales. ¿Qué damos? Que son consejos o normas. Y si son normas, ¿por qué le llamamos ustedes consejos? Es una falacia de vocabulario. Son frases, hacer trampas con el vocabulario para embaucar a la gente. Simplemente. Paso palabra. exactamente. Y ahora el otro pasaje, que creo que es primera de Juan, no sé exactamente a la cita, pero dice que el que no trae la doctrina de Cristo, pues no le digamos, no lo recibamos en nuestra casa ni le digamos bienvenido, que no trae la doctrina de Cristo. Obviamente, ejemplo, si alguien, yo jamás voy a recibir en mi casa ni le voy a dar bienvenido
a una persona que trae espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová. Lógicamente no lo voy a decir, bienvenido a mi casa. Es de lo que está hablando ahí el apóstol Juan, ¿verdad, Tomás? No, o sea, no tiene que ver nada con la práctica que hacen ahí en esa organización satánica de Efectivamente, como personas efectivamente, muertas dice, a familiares. efectivamente, dice, no le llaméis, no le digáis bienvenido, efectivamente. O sea, pero no tiene nada que ver con un pariente que es pariente tuyo y que tú debes de seguir tratándolo. O sea, otra cosa es que el pariente te hable mal, pero no es el caso. Si el pariente no te habla mal, si el pariente tal, no tiene que ver. Ahí habla de personas que se han apartado de la verdadera doctrina para seguir otra. Gente normal y que no tiene que ver con lo que ellos hacen. De hecho, recientemente, hasta hace poco, la secta reconoció que contextualizado. Hasta hace poco un líder del puerco gobernante reconoció que no, que se le podía saludar, no como decían antes, pero tal, o sea, que lo habían descontextualizado ese texto. Claro, ¿qué pasa? Que antes era la luz de Jehová. Antes era la luz de Jehová. Era así. Entonces ahora, Proverbios 4:18, la luz se convierte en oscuridad y es otra luz. La luz anterior, ¿dónde dice Proverbios 4:18 eso? Yo me pregunto eso. ¿Dónde dice Proverbios 4:18 que la luz de ahora, mañana se convierte en oscuridad? Si tú pones una lámpara, puedes poner otra lámpara, te da más luz. Pero la luz inicial sigue siendo luz. ¿Qué trampas dialécticas son esas de la secta? Paso palabra. Así es, mira, yo hace 4 días estaba viendo un canal, es un canal bastante famoso en internet, de un ex atalayado, un ex miembro de esta organización diabólica, el cual es un chaval joven, el cual puso un vídeo de uno de estos miembros gobernantes, donde decía claramente que este año 2024, así rápidamente de un día para otro, van a cambiar completamente de doctrina. Van a recibir nueva luz, como dicen ellos, y va a haber unos cambios impresionantes antes de que acabe este año 2024. Tomás, ¿qué tipo de cambios tú crees que tienen pensados hacer los miembros del puerco gobierno? Yo te puedo decir los que ya hubo, yo he vivido. Yo he vivido que yo de pequeño, cuando estuve allí, desde el 89 hasta el 2000, allí si te ponías la corbata cuando llegabas a la reunión, eras mal visto. Eras visto como poco espiritual. Mira, este aprovecha, incluso había discursantes que ponían a la palestra, daban el meeting y hablaba de aquellos que esperan a venir al salón para ponerse. ¿Es usted de esos? Decían. ¿Es usted de esos, hermanito, que esperan a llevarse, a venir al salón para ponerse la corbata? Bueno, pues esa luz, aquel entonces, ahora ya es oscuridad, porque ellos dicen que es el salvoconducto de Jehová en la tierra. Esa luz antigua, de ese salvoconducto antiguo, ahora ya no. Y ahora una persona puede incluso ir a hacer proselitismo a las casas o incluso a las reuniones sin traje y corbata. Si se sube a la palestra, sí, pero si no puede ir sin traje y corbata perfectamente. Pero hace tan solo 5 años era señalado. Así son las luces. Luego está el tema de la barba. Recordemos que esto es importante en literatura de la secta, literatura antigua de la secta, época de Rutherford, incluso después aparecía en el madero, lampiño. Aparecía el ladrón bueno, lampiño. Y aparecía el ladrón malo con barba y bigote. Esto es un hecho. Con mensaje, los malos, la barba mundano. ¿No ves? Jesús no tenía barba y bigote. Ahora vemos a Jeffrey Jackson, Stephen Lett, David Splain y otros, los barbados. Porque fue la nueva luz. O sea, vemos el fraude, el engaño, la mentira, la luz de hoy, mañana es oscuridad, trampas con la Biblia, etcétera, etcétera. Paso para. Sí, al fin y al cabo todo esto de cuestiones de la barba y eso pecata minuta. Según el chaval este del canal de YouTube, fue miembro activo de esta organización diabólica, dice que los cambios que va a haber están incluso relacionados
porque él tiene información que le pasan sobre 1914, que parece ser que se van a deshacer de la doctrina durante décadas y décadas y décadas han enseñado como doctrina fundamental de esta organización satánica. La fecha de 1914 y todo lo relacionado con esa fecha, es decir, la parusía de Cristo y todo este asunto. ¿Tú podrías hablarnos de esto? ¿Sabes algo? Si tú crees que ellos podrían llegar, el puerco gobernante, a abandonar esa doctrina. Ellos ya lo han aplazado. Tú sabes que en su literatura, hasta mediados de la década de los 90, concretamente en la revista Despertar, aparecía una cosa que decía la promesa del creador de establecer un nuevo mundo y pacífico antes de que termine la generación que vio los acontecimientos de 1914, las personas que vieron, que estuvieron ahí, que vieron los hechos. En el 2010 aparece David Splane con un vídeo, un broadcasting, hablando de la generación traslapada. Es decir, no es aquellos que también conocieron, cogiendo como presunta base Éxodo capítulo versículo 6, como presunta base de que el que conoció a uno, pero que nació después de los hechos, pero que conoció al que vivió los hechos, pero que nació después, pero que se conocieron y estuvieron un tiempo juntos, también forma parte de la generación. Y de esa forma alargarlo. Esto fue en el 2010. Y recientemente hubo un broadcasting donde se incitaba a los adeptos a no pensar tanto en el fin, a no pensar tanto en cuándo viene el fin. Pues claro, nosotros sabemos que el fin va a venir. O sea, eso quiero dejarlo claro. La gente mundana, esta secta satánica, Satanás ha utilizado esta secta ¿para qué? Para infundir la incredulidad con respecto a las promesas de la Biblia. De que no va a haber de la maldad, etcétera. Claro, es el tema. En base a lo que esta secta dice, no ves, es que ya no va a venir nunca. No, eso es el tema, la trampa que Satanás ahí mete, ¿no? Pero sí que lo están aplazando. Yo lo que sí escuché hace ya años es a un ex miembro del puerco gobernante, que fue el sobrino de Cedric Franz, quien fue miembro del puerco gobernante de la secta y que escribió un libro llamado Crisis de Conciencia, donde decía que él había estado en una de esas reuniones y habían dicho la posibilidad de aplazar la fecha hasta la década de los 50, tratando de ampararse en el lanzamiento de este Sputnik, creo que se llamaba. Y eso es lo que escuché, no sé hasta qué punto será o no será, pero es lo que escuché ya desde hace tiempo. Lo que te puedo decir con respecto a esto, paso palabra. Sí, yo creo personalmente, hermano, que, a ver, yo creo que esta organización se va a pegar un tiro en la cabeza y se van a suicidar. Y así porque, esa es mi opinión. Así es como va a desaparecer esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová. Yo creo que van a cambiar, van a abandonar la doctrina de 1914. Que durante décadas, pues fíjate, desde el 1914, pues ha sido doctrina fundamental en esta organización, que la parusía de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Creo que la van a abandonar. Va a ser un cambio doctrinal espectacular, pero lo van a hacer de tal manera tan sutil, para que no haya una espantada a nivel mundial. Pero la van a piciar y se van a pegar, se van a suicidar, se van a pegar un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque durante décadas y décadas y décadas han estado enseñando que esta es la doctrina fundamental de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Que esto pues era una revelación divina, que la organización como supuesta herramienta, como supuesto canal de revelación, pues se la han estado enseñando a pies juntillas, claro. Si de la noche a la mañana, o bueno, en días o en meses, abandonan esa doctrina, yo supongo que millones y millones de falsos testigos de Jehová saldrían huyendo, o sea, se darían cuenta de que es una organización falsa, no tiene que ver nada con el verdadero pueblo de Dios en la tierra, porque se han estado mintiendo durante décadas con esta doctrina fundamental para ellos, que es de que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914 y la abandonan. Dicen que han recibido una nueva luz,
Eso sería el suicidio para esa organización, ¿no, Tomás? Bueno, eso sería fulminante. Yo, de hecho, ahora acabo de darme cuenta, acaba de venirme a mi mente, hermano, que hace un tiempo un discurso, no me acuerdo si fue en la plataforma o en un broadcasting, no me acuerdo muy bien, donde decía, es importante que tengáis una fe fuerte porque que no os sorprenda de que aquí un tiempo vayamos a recibir instrucciones que a muchos, muchos, muchos les sean muy, muy, muy raras, que no le encajen. Eso lo tengo escuchado. ¿A qué se refiere? Pues hasta más claro que el agua. Más claro que el agua. Paso Sí, sí. palabra. Así, mira, yo creo personalmente que le va a pasar a esta organización falsa, fraudulenta, mentirosa, de los falsos testigos de Jehová, le va a pasar lo mismo que ocurrió con la Iglesia de Dios Universal, fundada en Estados Unidos por Herbert W. Armstrong. Yo durante unos meses, estoy hablando del año 93, 94, 95, pues aquí en Madrid yo leía la literatura y todavía incluso tengo algo de literatura de esta secta, de esta organización. ¿Qué pasó con la Iglesia de Dios Universal de Herbert Armstrong? Pues era muy poderosa, me recordaba mucho a la organización de los falsos testigos de Jehová y cambiaron de doctrina. Murió el fundador de la secta, creo que murió en el año 1986, Herbert Armstrong, y le sucedió otro pollo que es lo que hizo, pues abandonó y rechazó las doctrinas, especialmente las doctrinas fundamentales de Herbert Armstrong. Ellos no eran trinitarios y se hicieron trinitarios. ¿Qué ocurrió con la secta? Se dividió en montones de sectas. La Iglesia de Dios Unida, la Iglesia de Dios de Filadelfia, no sé qué. Sigue existiendo la Iglesia de Dios Universal, pero sus miembros prácticos se han quedado en la mínima expresión. Yo creo que algo muy semejante va a ocurrir con esta organización falsa de los falsos testigos de Jehová. Si tocan la doctrina de 1914, o sea, no tengáis la menor duda de que se va a dividir en montones de sectas. Unos querrán seguir creyendo en esa patraña de 1914, de que ahí comenzó el reino de Dios en el cielo, la parusía de Cristo, el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Muchos seguro van a seguir creyendo en esa doctrina de demonios y otros muchos no. Y se va a dividir, exactamente igual que ocurrió con la Iglesia de Dios Universal. Se va a dividir en montones de sectas y así es como se va a quedar pues en una mínima expresión, si es que queda algo de esta organización fraudulenta. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Tomás? Pues es increíble, hermano, que no sabía que la iglesia esta de Filadelfia, esta secta y otras, surgieran de la de Armstrong. Me entero ahora. Sí, bueno, cuando Pues dijo sí, la pues Iglesia muy de Filadelfia, probable. no me refiero, perdón, Tomás, no me refiero a aquí en España se llama la Iglesia de Filadelfia, que son la Iglesia de los gitanos. No, no me refiero a esa. Ah, Es la Iglesia de Dios de Filadelfia, que existe en Estados Unidos, tienen su sitio web, sí, sí, también tienen su sitio sí, web la Iglesia de Dios Universal de Herbert Armstrong, que siguen enseñando las sí, mismas doctrinas, sí, pero se han sí. quedado Que se prácticamente en la dividió, misma vamos. expresión. Se dividió en montones y Se montones de dividió sectas, no sé si en fueron parte 6 o en clubes 7, sectas, sí. sí, 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 6 sí. o 7. Todas conservan el nombre Iglesia de Dios, está la Iglesia de Dios Universal, la Iglesia de Dios Unida, la Iglesia de Dios de Bueno, Filadelfia. Sí, fíjate que dime. ya pasó en la secta atalayada, esto ya pasó en el pasado. O sea, en el pasado el fundador Carlos Tacer Russell ni siquiera imaginó que un grupito pequeño de un resto de 144.000 formaban que eran hijos de Dios, ungidos, y el resto era la gran muchedumbre que iba a sobrevivir, los que no eran iluminados por Jehová, los simplemente amigos de Jehová, pero no hijos de Jehová, y que sobrevivirían para cultivar lechugas y pepinos y tomates. O sea, en la mente de Russell no anidaba ni remotamente este concepto. De hecho, murió Russell, le sucedió el otro, el falso juez, y la secta se dividió. Ahí hubo una división fuerte ya, debido a un cambio a la muerte de Russell. De hecho,
los seguidores iniciales de Russell aún siguen existiendo en ciertas partes de los Estados Unidos. O sea, hubo esa cosa. Pero ahora si pasa eso, vamos, lo que va a ser es increíble. La división que va a haber aquí es impresionante, eso sin duda. Sí, va a haber una espantada. Una espantada. A ver, sobre este asunto de las divisiones, división doctrinal, de cambio de doctrina, vamos. A ver, yo veo bien, cuando uno enseña una herejía y reconoce sus errores y cambia de doctrina, eso es correctísimo. Eso está estupendo. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que cuando tú durante décadas has estado enseñando una doctrina fundamental para la salvación, según ellos, como la de 1914, por ejemplo, y luego abandonas esa doctrina, ¿eso qué demuestra? Eso demuestra que esa organización no es la única organización de Jehová, evidentemente. O sea, Dios no va a revelar una cosa a esta gente o a esta gentuza y luego años después les va a decir absolutamente todo lo contrario y les va a decir, oye, todo lo que se está enseñando durante décadas es mentira, es falso. Eso es estúpido. Eso es estúpido. Eso lo único que demostraría es que es una organización falsa y no tiene que ver con el pueblo de Dios. Así de sencillo, ¿no, Tomás? Y fíjate que hecho es lo mismo que durante mucho tiempo estuvieron diciendo sobre muchas fechas. Ellos no dijeron simplemente, mira, creemos que es posible que tal fecha. No, no. Así es como nos lo pretenden hacer ver en su literatura reciente. No, ellos no dijeron así. Ellos, por ejemplo, la de 1925, salió creo que ahí en la atalaya de julio, si no recuerdo mal, de 1924, donde decía que era una fecha tan sólida o más que 1914, en el sentido de que en esa fecha venía el Armagedón y había los sitios donde ellos su literatura la distribuían, había sitios ahí tipo garitos y había, por ejemplo, letreros donde ponía esto es un hecho, esto es un hecho. La gente que lo cuestionaba, aquí en la calle que se le ocurría cuestionar eso, se reían de él. Era débil espiritualmente, está mal y mejor no te codees. Igual lo mismo con respecto a 1975, que diga que no está mintiendo. Y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, aquí no sería nada raro que ahora haga lo mismo. Lo que pasa, ¿qué es lo que yo creo? Que no van a cambiar esto por una verdad, la cambiarán por otra mentira. Simplemente paso por la. Sí, o tal vez no. O sea, imagínate que ahora mismo el puerco gobernante dice que se equivocaron durante décadas con eso de la parusia de Cristo en 1914 y que comenzaran a enseñar que la parusia va a ocurrir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación. Eso sería un cambio de doctrina impresionante, pero para bien, evidentemente, para bien. Pero al hacer eso, ellos mismos se pondrían la pistola a la cabeza y se suicidarían, se volarían la tapa de los sesos, porque sin ninguna duda se dividiría la secta. Siempre habría gente que seguiría creyendo en esa patraña de 1914 y formaría una secta, yo que sé, a los verdaderos testigos de Jehová, o algo así. Muy semejante a lo que ocurrió con la Iglesia de Dios Universal. Yo creo que así es como va a acabar esta organización falsa y mentirosa de los falsos testigos de Jehová. Bueno, sí, vamos a hablar también un poquito también más del programa este de televisión, en Telecirco. Hablaban también en este programa, además de eso, de la corrupción sexual de los niños de esta organización, tocaron también el tema de la sangre. Vamos a hablar de este tema. El tema de la sangre. Ya sabes lo que enseña la organización esta falsa, los falsos testigos de Jehová sobre la sangre. A ver, esto quiero que me lo confirmes. Ellos enseñan que si tú, por ejemplo, recibes sangre, no vas a vivir para siempre en el paraíso en la tierra, es decir, no vas a entrar en el reino de Dios. Si recibes sangre, estás expulsado. Así de Ajá, simple. Estás expulsado totalmente. Si recibes sangre, no administrar una transfusión, porque desde luego para mí no es lo mismo una transfusión que comer sangre. La transfusión no pasa por el esófago, no pasa por el estómago. Si tú comes algo, sí. De todas formas, quiero matizar una cosa. También este programa, procediendo donde procede y intenciones siendo las que son de hecho, aparecía la típica señoras mofándose de qué tontería, ay, qué risa, qué chorrada al comer sangre, cuando la recomendación de no comer sangre es bíblica. Claro, chorradas para esta señora sería
no queriendo cambiar de tema, ¿no? Pero decirle a su hija que coja un preservativo y que vaya a la discoteca y que hoy con uno y mañana con otro. Si mañana su hija coge el SIDA, igual no se ríe tanto. Eso ya es otra historia, ¿no? O sea, una cosa es la actitud mofadora con respecto a las recomendaciones que da la Biblia, otra cosa es como la secta coge para establecer una enseñanza como esta que tienen, que es una exageración que no la veo bíblica, personalmente. Paso para Sí, sí, bueno, yo lo que veo absolutamente estúpido es decir que uno se va a condenar por recibir sangre de otra persona a través de una inyección. O sea, la Biblia jamás enseña que la condenación viene por rechazar la sangre o que la salvación venga por rechazar la sangre. O sea, es un tema, pues dice el Concilio de Jerusalén, ya sabes las palabras, que se abstuvieran de sangre, de sangre. A ver, yo aquí voy a dar mi opinión personal sobre el tema de la sangre. Yo evidentemente jamás voy a enseñar esa estupidez, esa patraña de que uno se va a condenar al lago de fuego por recibir una transfusión de sangre. Eso es absolutamente estúpido y antibíblico. Pero que yo estoy en contra de las transfusiones de sangre, por supuesto, sí, yo lo he visto en mi propia esposa, que murió en el 2009, la metió transfusiones de sangre de otras muchas personas, y estoy seguro que se lo hizo muchísimo mal y lo que le llevó a la tumba, además de otras cosas. Yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. Existen cosas alternativas, como por ejemplo el agua de mar. El agua de mar te la pueden meter por vena y te hace el mismo efecto que la sangre. Puedes salvar vidas el agua de mar. Esto es un tema que lo he investigado. El agua de mar, el agua que tenemos intracelular nosotros es prácticamente agua de mar, isotónica, y si te meten agua de mar con agua dulce mezclado, es decir, agua isotónica por vena, eso puede salvar la vida de montones de personas, está demostrado científicamente. Yo me abstengo de sangre en todos los sentidos. Personalmente yo me abstengo de comer, evidentemente, sangre, sea sangre de puerco, morcillas, todo eso, y de las transfusiones de sangre. Yo jamás me metería una transfusión, dejaría que me metiera una transfusión de sangre. Digo que me metan agua de mar, isotónica y ya está. Pero yo me abstengo completamente de las organización satánica con este tema. De decir que te vas a condenar si accedes a que te metan una transfusión de sangre. Eso es absolutamente estúpido, eso jamás lo enseña la Biblia. Pero cuando la Biblia dice absteneros de sangre, lo dijeron los apóstoles ahí en Jerusalén, es absteneros de sangre en cualquiera de las formas, ya sea comiéndola o metiéndola en el cuerpo a través de una transfusión. Esa es mi opinión personal. El que quiera meterse sangre, que se la meta. Yo lo que sé que he visto y he presenciado, especialmente en mi esposa, los efectos nocivos de las transfusiones de sangre. Incluso hay médicos que hasta de ninguna manera las recomiendan, las transfusiones de sangre. Y más ahora, por lo que ha habido en los últimos 3 años, ya sabemos lo que hubo, el corona, y muchísima sangre está contaminada. Y si te meten sangre contaminada, pues sencillamente te puede matar. Así de sencillo. Y por eso yo estoy en contra de las transfusiones. No es lo mismo que lo que enseñan los falsos testigos de Jehová. Ellos ya se han ido al otro extremo, a la estupidez de decir que si te pones una transfusión te vas a condenar. Eres cortado del pueblo de Jehová. Eso es una soberana estupidez y es totalmente antibíblico. O sea, cada uno sobre este tema de la sangre, que cada uno piense lo que quiera. Y yo creo que así lo deberán hacer en esa organización diabólica, de tenerlo como algo, pues eso, no obligatorio, el que quiera meterse una transfusión que se la meta y el que no se la meta, dejándolo claro, algo opcional, pero no decir, oye, si tú te metes una transfusión, pues te vas a condenar. O sea, eso es absolutamente estúpido porque no hay ni un solo versículo de la Biblia que diga que te vas a condenar si te haces una transfusión de sangre. No lo enseña la Biblia jamás, es un falso evangelio. Así de simple. ¿Alguna cosita más, hermano? sí, efectivamente, yo eso, lo que al final de todo, estoy completamente de acuerdo con lo último que dijiste, de que eso no es así, ¿no? Y luego, básicamente, no sé si hemos tocado todo, alguna cuestión que no hemos tocado. Desde luego, con respecto al tema de la homosexualidad, yo Ah, estoy sí. al 100% de Sí, acuerdo sí, sí. o sea, Sí, al 100%. vamos,
Vamos a tocar Sí, ese tema ahora, del tema sexual, de la homosexualidad y todo eso, vamos a tener un poquito tacto, porque claro, esta entrevista, esta charla, puede estar publicada en mi canal de YouTube y no quiero que me borren el canal. Entonces, a ver, en el tema de la homosexualidad, pues aquí en este punto estamos de acuerdo con lo que enseña esta organización falsa, ¿no, Tomás? absolutamente. A ver, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo, simplemente él me limita a leer la palabra de Dios, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornícolas, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y luego dice el 11, y esto erais algunos. Era significa que ya no lo dejaron, que luego lo dejaron de ser. El apóstol Pablo no era tonto. El apóstol Pablo sabía que si se inventaba algo, la credibilidad se cortaba el cuello y tampoco le convenía. Los apóstoles morían por su fe. Es ridículo. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos lo dejaron, gracias a Dios, gracias a tener una especial relación con Dios y con Cristo, y hoy en día mucha gente también lo está dejando, ¿no? Pese a que los medios de manipulación de masas quieran fomentar otra cosa completamente diferente. Eso es lo que quería comentar sobre este tema. Paso por ver. Así es, hermano. Esto para que veáis que, a ver, no todo lo que enseña esta organización, que se hacen pasar por el único pueblo de Dios en la tierra, no se caiga falso. Es que ya lo hemos dicho muchas veces. Si todo fuera mentira, todo fuera falso, antibíblico, no engañarían absolutamente a nadie. O sea, tienen que enseñar cosas que son bíblicas, que son correctas. Si no, es que no engañarían a nadie, así de sencillo. Entonces, algunos, pues eso, algunos de estas criaturas, de estos falsos testigos de Jehová, dirán, mira, 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 esta es la única organización de Jehová en la tierra, el único pueblo de Dios por el que enseñamos en contra de la homosexualidad. Eso es una soberana estupidez. Hay otras muchas iglesias que también están en contra del mariconismo sodomita y del lesbianismo, ¿eh? Y eso no significa que sea la única organización de Jehová en la tierra. Es una forma que tienen de engañar. Enseñan cosas que son verdaderas, como por ejemplo que el alma es mortal, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, o que Dios condena el mariconismo sodomita en la vida. Pues eso es correcto, eso es bíblico. Entonces, celebrado dentro de esa secta satánica, que dice, bueno, pues esto significa, esto demuestra que es el único pueblo de Dios, la única organización de Jehová. Ese es el engaño. Y no, ellos mezclan la verdad y la mentira como lo hizo Satanás, así como engañó a Eva. ¿Qué dijo Satanás la serpiente a Eva? No moriréis, no moriréis. Si desobedecéis a Dios, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como los dioses, conociendo el bien y el mal. Lo primero que dijo era falso, era mentira, porque murieron. Y lo segundo era verdad. Llegaron a ser como los dioses en el sentido de conocer el bien y el mal. Lo leemos ahí en Génesis capítulo 3. Dice el Señor Jehová, dice, de aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Era verdad lo que dijo Satanás. ¿Os dais cuenta? Y así es como ha actuado siempre el diablo, mezclando la verdad con la mentira. Lo ha hecho así en todas las religiones. Está mezclada la verdad con la mentira. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es saber discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Así es, y por medio de la Biblia, del estudio de la Biblia, podemos saber si una doctrina es verdadera o es falsa. Nada más. Entonces, así es como ha engañado a millones, yo que sé, a más de 7 millones de falsos testigos de Jehová esta organización. Que como enseñan algunas doctrinas que son verdaderas, pues eso significa que es la única y verdadera organización de Jehová en la tierra. Entonces les han engañado con un falso evangelio, por ejemplo, falso evangelio de la futura tierra paradisíaca. Ellos dicen que eso es el verdadero evangelio, predicar la futura tierra paradisíaca, cuando eso es absolutamente falso y diabólico, ¿verdad, Tomás? Así es, y lo dijo Jesús, ahí está recopilado en Lucas 24, 46 al 48, que prediquéis en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados, no la futura tierra paradisíaca. Entonces ellos están condenados a la maldición de Dios porque el que predique otro evangelio sea maldito, dice Gálatas 1:9. Algo pues que vemos claramente ahí. O sea que sí, ellos enseñan tres doctrinas correctas, así aproximadamente, tres o cuatro. Una de ellos, la del alma, la cogió de Jonas Wendell, dicho sea de paso, Russell, y Jonas Wendell del predicador adventista George Storrs, y o sea que ni siquiera es
original de ellos, con lo cual, quitando esa y la del infierno, que no es original de ellos, las únicas que tienen, creo yo, que tienen cierta originalidad, es la de que el Espíritu Santo no es una persona y la del tema del madero, como objeto de muerte de Cristo. O sea, de ahí para arriba, el resto de las poquitas cosas correctas que puedan decir, o no son originales, o ya están las falsas totalmente. Paso palabra. Así es, y especialmente el tema del Evangelio. Aquí lo fundamental es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Porque ellos siempre se ufanan, se pavonean de decir nosotros vamos y predicamos casa por casa el verdadero Evangelio. ¿Qué es para ellos el Evangelio del Reino? Por la futura tierra paradisíaca. Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Ellos están ahí como estatuas atalayadas, ahí de pie, se pasan horas y horas, y dicen que eso es predicar el Evangelio ahí paraos ahí y dicen que eso es predicar el verdadero evangelio del reino. Cuando el verdadero evangelio del reino no tiene que ver nada con lo que ellos enseñan. Han sido engañados con un falso evangelio que les va a llevar a la condenación. Ya lo dijo Pablo, tú lo has citado, si a nosotros un ángel del cielo os predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Ahí Gálatas capítulo 1 lo dice. Y yo pregunto, Tomás, ¿el apóstol Pablo predicó alguna vez, predicaba a la gente la futura tierra paradisíaca? Ya sabemos que no, en absoluto. Luego hay un texto ahí en la carta a los Hebreos, donde dice la futura tierra habitada de la que hablamos, pero ahí no dice que eso sea el evangelio o buena noticia del reino de Dios, porque sí se habla. O sea, no es... nosotros también hablamos de eso en un momento determinado, pero no es el evangelio que hay que predicar, que Jesús y sus apóstoles mandó predicar a todas las naciones. Paso palabra. Esto es muy importante que lo hayas dicho porque efectivamente nosotros los verdaderos cristianos claro que creemos en la futura tierra paradisíaca. La Biblia habla del futuro paraíso de Dios en la tierra, ya no existirá la muerte, etcétera, etcétera. O sea, nosotros creemos en ese futuro paraíso terrenal, igual que hay un paraíso celestial, tal como dijo Pablo, el tercer cielo, el paraíso, es un paraíso celestial, pues vendrá también un paraíso terrenal. Pero, ¿cuál es el problema? Y esto es lo que no entienden todos estos millones de falsos testigos de Jehová. Que el evangelio del reino no consiste en predicar esa futura tierra paradisíaca. No consiste en eso. Para saber cuál es el verdadero evangelio del reino, porque esta buena noticia, evangelio significa buena noticia, procede del reino de Dios. Eso es lo que significa la palabra de él, procedencia. Procede del reino de Dios. Eso es el verdadero evangelio del reino. ¿Y en qué consiste? Pues ya lo ha dicho Tomás, en ese tremendo pasaje de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lo dijo, la muerte y resurrección de Jesús, desde Jerusalén tenían que predicar, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿El que tenían que predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Un mensaje, una buena noticia que está basada en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ese es el evangelio del reino que predica esta organización diabólica? Por supuesto que no. Esto lo veréis en toda su literatura basura y apóstata, veréis que para ellos el evangelio del reino consiste en usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Ese es para ellos el evangelio del reino. Así de simple. Ese es el falso evangelio con el cual han engañado a millones de personas. Porque, repito, la Biblia sí que habla de un futuro paraíso en la tierra. Pero el evangelio del reino no consiste en eso, no está centrado en esa futura tierra paradisíaca. Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Que alguien lo quiere comprobar, muy sencillo, que se abra el libro de los Hechos de los Apóstoles y vea el mensaje del evangelio que predicaron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que son los dos principales apóstoles mencionados en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, que predica Pedro, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Luego a Cornelio, al gentil, al soldado romano Cornelio y a su familia, exactamente lo mismo. La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En ninguna parte les predicó la futura tierra paradisíaca de usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra. No, el verdadero evangelio está centrado en eso. Lo dijo Jesús. Y luego si leemos los mensajes evangelísticos, lo mismo, exactamente lo mismo. Predicaba la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que viene cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como dijo Pedro. Y lo que predica esta gente, pues es un falso evangelio que si no se arrepienten antes, pues lo que va a hacer es que le va a llevar a la condenación. Así de sencillo. Paso para otro. Así es, tal y como dijiste, por ejemplo, en Hechos 10, ahí está, por ejemplo, el 31 dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, testigos de verdad, que habían visto resucitado, ¿verdad? No testigos por el mero hecho de hablar bien de Jehová a un vecino de una casa, ¿no? Dice, ordenado de antemano a nosotros que conocimos y ¿verdad? No hablamos bien a un tipo diciendo que somos testigos de Jehová sin serlo, con él después que resucitó entre los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo, en unión con este contexto, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, ahí habla del mensaje de predicación en connivencia con la muerte y la resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, como también indica del 45 al 48. O sea, que realmente no tiene nada que ver con un falso evangelio centrado en la futura tierra paradisíaca. Paso para. Así es, hermano, muy bien dicho, así es. Antes de terminar esta entrevista tertulia que hemos tenido, quisiera que termináramos hablando sobre los verdaderos testigos de Jehová. ¿Quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? ¿Qué significa la palabra testigo? Porque como es una organización destructiva diabólica, dicen llamarse testigos de Jehová, un nombre que se pusieron a partir, creo, de 1931, ¿no, Tomás? Efectivamente, en 1961 fue el famoso Rutherford, el segundo presidente, ya casi 20 años después de la muerte de Russell, ya no existía, quien apareció ese nombre. Bien, así es. Pues si te parece, vamos a ver en primer lugar lo que significa la palabra testigo, según el diccionario, y en segundo lugar, vamos a ver si realmente los primeros cristianos de la época de los apóstoles, en el primer siglo, ellos se llamaban testigos de Jehová. Vamos a ver cómo se llamaban, cuál era el verdadero nombre del pueblo de Dios en la época apostólica. Entonces, comenzamos. Primero, viendo qué es un verdadero testigo y quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová mencionados en la Biblia. Adelante, Tomás. Bueno, ahí dice, por ejemplo, en Hechos 2, que Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. No es que se llamaran testigos de Jehová, no tenían ese nombre, pero eran testigos de la resurrección de Cristo, como dice esto y otros muchos textos, ¿no? Y se llamaban cristianos, ¿eh? Pero desde luego, al ser testigos de ello, no tenían ese nombre, evidentemente, ¿no? Pero esta secta lo que hace es darse un nombre de algo que no tiene, porque si yo voy a declarar como testigo en un tribunal, voy a declarar como testigo porque yo presencié ese evento. Yo, por ejemplo, presencié un robo y voy a declarar como testigo al Tribunal de Justicia, ¿vale? Pero no porque alguien me lo contó, aunque sea verdad que me lo contó. Ese no es el caso, es otra forma de mentir. Paso palabra. Exactamente, eso es un testigo, el haber sido objeto presencial de un evento, o haber visto a una persona, haber visto un accidente. He sido testigo de un accidente de automóvil. Lo has visto con sus ojos. Eso es un verdadero testigo. Por ejemplo, cuando en el libro del profeta Isaías está hablando este señor Jehová y dice, vosotros sois mis testigos, refiriéndose a esos israelitas. ¿Por qué este señor Jehová les llamó testigos? Eran testigos suyos. ¿Por qué eran verdaderos testigos de Jehová? Pues muy simple. Porque los representantes del pueblo de Israel vieron a este señor Jehová. ¿Quién eran esos representantes del pueblo de Israel que fueron testigos, que presenciaron, que vieron literalmente con sus ojos a este señor Jehová? ¿Quiénes eran todos? Bueno, ahí ¿Quiénes eran? hubo muchos que vieron ahí por ejemplo, Moisés vio
a ese segundo Señor Jehová, y hubo otros que vieron que también vieron a ese segundo Señor Jehová, que no es el Dios supremo. Sí, claro. Y sé que dice el libro de Números, dice que subieron al monte, ¿quiénes? Moisés, Aarón, Nadab Efectivamente. y 70 de los ancianos de Israel. Ojo, no significa que solo hubiera 70 ancianos en el pueblo de Israel, no, pues dice 70 de los ancianos de Israel, es decir, eran 70 ancianos escogidos del pueblo de Israel. Todos ellos, esas 74 personas, dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y comieron y bebieron. Y bebieron. Dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, de color azul, y vieron al Dios de Israel, lo repite por 2 veces. Por eso es que los verdaderos testigos de Jehová eran el pueblo de Israel. Y esas 74 personas eran los representantes del pueblo de Israel que vieron literalmente con sus ojos a este Señor Jehová. Por eso es que se les podía llamar perfectamente vosotros testigos de Jehová. Ellos eran testigos de este Señor Jehová. Porque sus representantes, que eran Moisés, Aarón, Nadab y 70 de los ancianos de Israel, vieron a este Dios de Israel. Entonces, ¿por qué hoy no existen testigos de Jehová? No se pueden llamar testigos de Jehová porque no han visto con sus ojos a este Señor Jehová. Así de sencillo. Es un hombre estúpido, ridículo, demuestra que no son cristianos porque esencialmente los primeros cristianos jamás se llamaron testigos de Jehová. Nunca. Ellos se llamaban santos, así se les llama en montones, decenas de versículos de la Biblia. Los santos, discípulos. En 2 o 3 pasajes nada más se les llama cristianos. Es un nombre que les pusieron ahí en Antioquía. Los enemigos, cristianos, seguidores de Cristo, santos, pero nunca se llamaron testigos de Jehová, ni evidentemente tampoco católicos. Los primeros cristianos, esto es una mentira. Esto demuestra la mentira que enseña la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Mentira, porque en el primer siglo nunca se llamaron católicos los primeros cristianos. Y tampoco se llamaban testigos de Jehová, se llamaban santos. Entonces, ya con esto vamos a terminar. Los verdaderos testigos de Jehová eran los del pueblo de Israel, cuyos representantes fueron Moisés, Aarón, Nadab y 70, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Pues eso, esa es la razón por la cual era el verdadero Cristo. Vosotros, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras, Tomás? Evidentemente a los apóstoles. Efectivamente, fueron testigos de Cristo porque fueron los apóstoles los que vieron a Jesús, convivieron con él, le vieron resucitado, eran sus apóstoles y otros discípulos, porque se apareció a más de 500 hermanos a la vez, todos ellos eran testigos de Cristo, porque le vieron a Cristo resucitado. ¿Nosotros hemos visto a Cristo? No. Por lo tanto, nosotros no somos testigos de Cristo. Nosotros damos testimonio. O sea, hablamos de Cristo y predicamos el testimonio de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Que no es lo mismo predicar el testimonio de Jesucristo que ser testigos de Cristo. Esto ya lo explico en uno de mis últimos libros. No tiene que ver nada. Sí. Es que además, porque para esta secta, dar testimonio a cualquier cosa favorable de la secta. Esto me hace gracia, ¿no? Sí. Cualquier cosa favorable a la secta, para ellos es dar testimonio. Exactamente. Y, por ejemplo, mártires en los últimos días dice que serán muertos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, según el libro del Apocalipsis, esto lo dice Jesús, es el propio libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro. Ese es el testimonio de los verdaderos cristianos que prediquen el libro del Apocalipsis en ese tiempo, durante el reinado de la bestia, van a ser muertos. Se van a cortar la cabeza, y lo dice bien clarito. Eso es predicar el testimonio de Jesucristo, que no tiene que ver nada con ser testigos de Cristo, que son dos cosas muy diferentes, aunque son parecidos, pero no, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser testigos de Cristo, haber visto a Cristo con sus propios ojos, a Cristo resucitado, y otra cosa es dar testimonio del testimonio, hablar del testimonio, predicar el testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Esto lo explico, por eso se lo recomiendo a todos que lo lean, uno de los últimos libros que escribí sobre esto que estoy diciendo. Dar testimonio de Jesucristo, dar testimonio, hablar del testimonio de Jesucristo
y ser testigos de Cristo. Los verdaderos cristianos no somos testigos de Cristo porque no lo hemos visto, así de simple. Igual que tampoco somos testigos de Jehová. Bueno, Cristo es este señor Jehová. Testigo de Jehová y testigo de Cristo es exactamente lo mismo. Pero hablamos, predicamos el testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Esa es la pura realidad. Entonces, estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, y también dicen llamarse testigos de Cristo, que yo les he escuchado muchas veces, no, nosotros somos testigos de Cristo también. ¿Ah, sí? ¿Habéis visto vosotros a Cristo alguna vez con vuestros ojos? Y dicen, no, no lo hemos visto. ¿No? Ah, entonces, ¿por qué os llamáis testigos de Cristo si nunca lo habéis visto? Majaderos, ya se quedan ahí pensativos. Paso palabra. Sí, efectivamente. El texto ya lo busqué, el texto efectivamente, el de Éxodo 24, 9 al 11, donde dice efectivamente que subieron Moisés, Aarón y Nadab de Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, efectivamente, así es. O sea, efectivamente, Éxodo 24. Yo libro de números, no, es Éxodo capítulo 24. Éxodo, Es un texto sí, impresionante. Éxodo, sí. Es un texto impresionante. Mira, yo ese texto, Tomás, se lo leí. Yo tuve un debate que tuve con el Fran Enríquez, el cubano, el mamarracho este. Sí. Pues yo tuve un debate y en ese debate que hablamos de este tema, yo le cité este pasaje. Él me decía, no, a Jehová nadie jamás ningún ser humano le ha visto. Y yo le leí este texto y le tenía que haber visto la cara que ponía, o sea, mudo. No sabía qué decir, no supieron responder. Es como si jamás en su puñetera vida hubieran leído ese texto de la Biblia. Jamás. Sí, yo creo que ni sabía que existía el pollo este. Y dije, ¿cómo que no lo han visto? O sea, aquí dice que vieron al Dios de Israel, comieron y bebieron. ¿Por qué decís vosotros mintiendo que nadie jamás ha visto a este señor? Y ya se quedó completamente mudo. Esto es lo que hacen toda esta gentuza. Sí, toda esta gentuza, los falsos testigos de Jehová, siempre van a hacer lo mismo. Si tú les citas 24, que es del 9 al 11, les vas a dejar mudos. No saben qué decir, van a decir, no. A lo mejor te dicen una estupidez como, no, realmente no vieron a Jehová, lo que vieron es una representación de Jehová, pero no era Jehová el que vieron. ¿En serio? Sí. Yo una vez escuché a uno de estos mamarrachos decir esa subnormalidad, esa idiotez. Y como que no vieron a Jehová, como que vieron a una representación de Jehová. Aquí dice que vieron al Dios de Israel, punto y pelota. Le vieron con sus ojos esas 74 personas. Sí, dice que comieron y bebieron. Una visión de la apariencia, eso, una visión Eso es lo que suelen decir. Eso no dice el texto. Si no diría, entonces vieron una visión de la apariencia de Jehová. Eso es lo que tendría que decir el texto. O sea, ¿qué están diciendo esta gente? ¿Que Dios confunde a la gente? Entonces, que Dios quiere confundir a la gente, ¿qué tipo de Dios tienen? O sea, no tiene... Entonces, claro, cuando luego te dicen, uy, Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, claro, o sea, hay que decirle, no, a quien no vieron fue al Jehová Padre, al Jehová Supremo, al Dios Padre. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Pero a este señor Jehová sí, a este segundo Jehová sí. Esta es la prueba irrefutable de la existencia de los dos Jehovás mencionados en la Biblia. Es esta, así de sencilla. Al Dios Padre es al que no vieron jamás. Y a este segundo Jehová se apareció ahí a 74 personas. Dice que vieron al Dios de Israel. Además lo hizo hasta por 2 veces el texto. Y vieron al Dios de Israel. Y comieron y bebieron. Es decir, comieron y bebieron con él. O sea, que también comió y bebió. Y habla de sus pies. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. O sea, habla de sus pies. Y habla de sus pies porque tiene un cuerpo físico. Y van estos atalayados, estos hijos del diablo, y dicen, no, Dios, Jehová no tiene cuerpo. Eso me lo han dicho a mí, que Jehová no tiene cuerpo, que es invisible. ¿Cómo que no tiene cuerpo? Si se habla de sus pies. Efectivamente. Dicen que es una entidad etérica. Sí. Dicen que no le vio jamás. Es decir, que cogen ese pasaje de Éxodo 24, yo creo que o jamás lo leen o lo han arrancado de sus Biblias, algo así, porque no es normal. No es normal que digan semejante babosada satánica, semejante... Antes de que dijiste lo de testigos, me acuerdo de una experiencia de que ahí tienen como grandes maestros a gente que realmente ahí se cumple el dicho, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Me acuerdo el superintendente de aquí gallego, el Mateo Saavedra, en una de estas reuniones de Ministerio y Vida, que se comentaba lo de testigos, y entonces eran testigos porque se comentaba de que, bueno, de que efectivamente
con el tiempo la palabra testigo, el concepto de mártir cambió. Tenía una parte de verdad lo que decía, ¿no? Cambió a... primero era mártir, luego cambió a mártir porque morían por su fe y tal. Iba el tipo y dice, entonces eran testigos, eran como dice aquí, eran testigos de Jehová. A ver, ya está. Y cogió el micro y otro le dijo, muy bien, hermano Saavedra, qué bien. O sea, es increíble lo que porra que esta gente. Entonces, bueno, ya para terminar, decir esto, que estas pobres criaturas no son verdaderos testigos de Jehová, ni siquiera son cristianos, porque no siguen la doctrina de Cristo. Por lo tanto, si uno de estos viene a nuestra casa, jamás debemos darle la bienvenida, ni no decirles bienvenidos, como dijo bien clarito el apóstol Juan, porque no traen la doctrina de Cristo, predican un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino predicado por los apóstoles y que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. No está centrado de ninguna manera en la futura tierra paradisíaca. Para que veáis, este podcast que estamos haciendo Tomás y yo lo van a escuchar muchos miembros de esta secta destructiva, pues para que veáis cómo se han engañado con esa espantosa doctrina de demonios, con ese falso evangelio que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino. Sería importante comentar la Semá hebrea, que comentes algo del tema de la Semá hebrea. Bien, viene en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, ¿no, Tomás? Creo que es el capítulo 6, ¿no? Sí, capítulo 4, sí. 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová único es. Porque se puede traducir de dos maneras. Uno es o único es. Jehová nuestro Dios es único. A ver, primero voy a dar cuál es la interpretación que dan los trinitarios. Dicen que ese Jehová, ese uno es, se refiere a un Dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas. Dicen, mira, ese Dios es la Trinidad. Ese Dios único es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dicen los falsos testigos de Jehová? Los falsos testigos de Jehová lo interpretan bien. Ahí cuando dice único se refiere a único, a ese único Dios verdadero mencionado por Jesús en Juan 17:3, que es el Padre Celestial. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesús el Mesías a quien has enviado. ¿De acuerdo? Entonces, ese Dios único, sin ninguna duda, es el Padre Celestial. Prueba irrefutable, Jesús citó la Semá hebrea. Jesús citó la Semá hebrea y dijo que se refería al Padre. Nunca dijo que el Dios único ese mencionado en la Semá fuera él mismo, fuera Jesús. Ni mucho menos un falso Dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas. Ese Señor Jehová es el Padre Celestial. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, refiriéndose al Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que el Padre es un Dios único? ¿Por qué se dice que es el único Dios verdadero? Porque es el Dios supremo, la palabra único, el más grande de todos los dioses. Cuidado, ahí no está diciendo que solo exista un Jehová. La Biblia claramente habla de 2 Jehovás. Por ejemplo, el famoso ángel de Jehová tiene también el nombre de Jehová, porque mi nombre está en él. Ahí lo leemos. Creo que es en Éxodo capítulo 22, por ahí, ¿no, Tomás? Éxodo 23, 20 al 21. Ese, 23, dice, hablando de este ángel divino, porque mi nombre está en él. Escuchadle, no le seáis desobedientes, porque no perdonará vuestro pecado, porque mi nombre está en él. Este ángel de Jehová sabemos que es Cristo. Es Cristo, él es el principal mensajero de Dios. Y se habla de otro Jehová que es el Padre, al Dios invisible que ningún ser humano vio jamás. Pues ese es el Dios de la Semá hebrea, el Padre Celestial. Escuche Israel, Jehová nuestro Dios es único. Único, ¿por qué? Porque es el más grande de todos los dioses, el único Dios verdadero. Y luego hay un segundo Jehová que es el Mesías, es el Hijo de Dios, este ángel de Jehová que se aparecía a los seres humanos con el mismo nombre de Jehová. A este ángel divino, claramente en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, también se le llama Jehová. Y esto lo puede comprobar cualquiera en el libro del Éxodo, capítulo 3. Hay todo el capítulo, cómo este ángel de Jehová se le aparece a Moisés en medio de la zarza. Él habla con Moisés y claramente lo dice. Se le llama Jehová. Este ángel divino se llama Jehová. Yo soy, me ha enviado a vosotros
Ese es mi nombre por todas las generaciones. Era este ángel, hablando en primera persona, claramente se llama Jehová. Y era el enviado de un Jehová supremo, de un Dios Padre supremo que está en el cielo. Así de sencillo. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, habla de estos dos dioses eternos, de estos dos Jehovás, que es el Jehová supremo, el Padre celestial, y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. Esta es la principal y verdadera enseñanza de toda la Biblia. La existencia de estos dos Jehovás eternos. El Jehová único, supremo, el Dios de Israel y el Dios de todas las naciones, que es el Padre celestial, no solamente el Dios de los judíos, sino también es el Dios de todas las naciones, es el Padre. Él lo dijo el apóstol Pablo. Él es el Jehová mencionado en la Shema hebrea. Y Jesús lo confirmó. Él citó la Shema del Padre celestial. Jesús nunca dijo que Él es el Dios, que Él es este Señor Jehová mencionado en la Shema hebrea. Él es un segundo Dios, Cristo es un segundo Dios, que también se llama Jehová, tiene el mismo nombre que su Padre celestial. Esto ocurre también en el plano humano, muchas veces. Yo, por ejemplo, me llamo Justo, mi padre se llamaba Justo, pero somos dos personas diferentes. Yo tengo el mismo nombre que mi padre. Pues igual ocurre en el plano divino. Jesús, este ángel de Jehová, se llama igual que su Padre celestial, se llama Jehová. Era él el que se aparecía a los seres humanos y sin embargo al Dios Padre nadie le vio jamás. Él es el Dios invisible, el Dios supremo, único, el más grande de todos los dioses del universo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica y que el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo monólatra. Monólatra porque se adora solamente a este Jehová supremo, a este Padre celestial. Al Dios Padre es el único Dios que es adorado en la Biblia. Eso se llama monolatría. Enoteísmo, pues enoteísmo es una palabra moderna, teológica, que significa que hay un Dios supremo. Dios supremo es el Padre celestial, el Jehová supremo. Y esta enseñanza, esto que acabo de exponer, es lo que rechaza no solamente esta organización fraudulenta, mentirosa de los falsos testigos de Jehová, sino que la rechazan otras muchas iglesias, otras muchas religiones. Dicen la mentira de que no, que solamente existe un Jehová. Eso es mentira. No existe un solo Jehová, existen dos Jehovás. Dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre celestial a quien ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, así de sencillo. Paso palabra. Efectivamente. Ellos, los atalayos, muchos usan en la Shema hebrea para decir que son monoteístas. Pero luego a la hora de la verdad no son monoteístas. Porque ellos mismos vierten Juan 1:1 como la palabra era un Dios. Esos mismos, de esa forma, se pegan el tiro a la cabeza, ¿no? un texto ya como parte de lo último que quiero... por ejemplo, en Isaías capítulo 6, ahí dice, en el año que murió el rey, y yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Luego ya dice, en el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió, he aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus ojos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él salida. O sea, esta habla de este Jehová, que aquí concretamente es Jesucristo. Por eso es que Juan capítulo 12, versículo 40 lo aplica a Cristo. Motivo por el cual esta secta, el versículo 38 del capítulo 12 de Juan, lo cambió por el tetragramato, manipulando la Biblia, escupiendo la Biblia y manipulando. Por eso es que es una Biblia satánica. Y la del 2019 peor todavía, no hay quien la coja. El texto que has citado de Isaías capítulo 6 es impresionante. Y luego resulta que en el Evangelio de Juan capítulo 12 se dice que a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús. Y hablo de él, al Señor Jesucristo. Fijaos lo que dijo el profeta Isaías cuando vio a este Señor Jehová ahí en ese trono, sentado en ese trono celestial. ¡Ay de mí! Que mis ojos han visto al Rey, al Señor Jehová de los ejércitos. Y resulta que Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo se explica esto? Pues muy sencillo, que cuando dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, se refiere al Padre celestial.
Y luego dice, mas el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el Dios unigénito, ese Señor Jehová que fue visto por el profeta Isaías, ahí en Isaías capítulo 6, sentado en ese trono. Y luego en el Juan capítulo 12, como ha dicho Tomás, el apóstol Juan lo confirma. A quien vio el profeta Isaías fue a Cristo. Habló de Jesucristo, dice, habló de él, era Cristo. Ahí lo dice. Y se le llama bien clarito Jehová. Ahí estaba sentado en ese trono y es a quien vio el profeta Isaías. Al mismísimo Señor Jesucristo, al Dios unigénito, como así se le llama, en Juan 1:18. Bien, pues vamos a terminar ya esta tertulia, entrevista que hemos tenido. Muy buenas las aportaciones que has dado. Creo que esto ha quedado suficientemente claro. Hemos hablado de bastantes temas, de bastantes asuntos. Y nada, pues si estos miembros de esta organización escuchan este podcast, este vídeo, pues os exhortamos a que os arrepintáis, que veáis cómo os han engañado en esa organización mentirosa, os han engañado con un falso evangelio de rey. Así que ahora tenéis la oportunidad de reconocer vuestras mentiras y abandonar cuanto antes esa organización mentirosa y fraudulenta que son los falsos testigos de Jehová. Jamás con sus ojos. Un matiz importante que se me olvidaba, y arrepiéntanse de verdad, porque Marcos 6:42 dice: a cualquiera de estos pequeños que quieren en Cristo que le haga tropezar, más vale atarse una piedra de molino. No dice a los que vivan durante el Armagedón, a cualquiera, porque esa gente no cree en un juicio de los malvados. Entonces, arrepiéntase de verdad. No usan textos manipulados, usan Romanos 6:7 amputado de contexto, y esto es otra para decir que, no, mira, si no me pilla el Armagedón, a mí no me va a pasar nada. Así luego tenemos pederastas en sus filas. Así es, hermano. Y nada, pues en la descripción de este vídeo, porque lo voy a publicar en mi canal de YouTube, ahí encontraréis un material, unos libros, unos estudios muy, muy importantes en contra de esta organización mentirosa y diabólica de los falsos testigos, donde refuto las principales doctrinas de esta organización. Entrad ahí, en la descripción del vídeo encontraréis los enlaces y también el enlace a nuestra escuela bíblica de Telegram y a nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp, ahí donde nos reunimos, en WhatsApp. Ahí encontraréis el enlace. Pues nos marchamos. Ya haremos otro podcast dentro de poco, el hermano Tomás y yo. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta el próximo día. Gracias y paz a todos los hermanos y hasta otra.